Distribución normal. Los aprendizajes esperados son los siguientes. Identificar las principales características de una variable aleatoria continua. Identificar las principales características de una distribución normal. Reconocer cómo se utilizan funciones de Excel en el cálculo de probabilidades en distribuciones continuas. Y saber interpretar la probabilidad de un evento en una distribución continua. En este caso, una distribución normal. Haciendo un repaso de lo que significa una variable aleatoria continua, cuando existen infinitos eventos posibles, cada una tiene asociada una probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, la descripción de cada uno de estos números de probabilidad no puede ser asignado de forma individual, sino que la información se recoge en una función que asigna un valor numérico al resultado de ese experimento. Una variable aleatoria es continua si los valores que puede llegar a tomar pertenecen en teoría a un intervalo de números reales. Un ejemplo: la estatura de un estudiante que se escoge al azar de una población de estudiantes de un instituto profesional. La probabilidad de una estatura específica, en teoría, es 0. Suponiendo que, por ejemplo, un estudiante midiera 1 metro con 72 centímetros con 3 milímetros y así hasta llegar a la hipotética o teórica medida exacta de su estatura, la probabilidad de que al escoger a un estudiante mida exactamente eso es teóricamente 0. Sin embargo, si se define un rango, es decir, la probabilidad de que un estudiante mida entre 1,71 m y 1,73 m, ese valor sí puede ser estimado. Esta es una diferencia con una variable aleatoria discreta, en el sentido que la única forma de calcular probabilidades es si el evento es un rango continuo además. Un segundo ejemplo podría ser entonces la temperatura media de un día cualquiera. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que la temperatura en un día sea exactamente de 25,81432, etcétera, grados? La probabilidad de la ocurrencia de ese evento exacto, específico, sin error, es teóricamente 0. Sin embargo, si se quisiera calcular la probabilidad de que la temperatura esté entre los 22 y los 25 grados, eso sí es posible calcularlo. Otra variable podría ser el sueldo mensual de un trabajador escogido al azar de la población de trabajadores de una empresa. A pesar de que en la práctica el sueldo es una variable discreta, debido a que no se puede elegir cualquier sueldo, es decir, el sueldo podría ser 485.696 pesos. Sin embargo, después de los 6 pesos no se podría quizás seguir afinando el número con más decimales, a excepción de que se pudiera pagar con moneda digital continua. Entonces, en la práctica el sueldo es una variable discreta, sin embargo, el nivel de detalle que tiene, digámoslo así, el nivel de resolución en cuanto a los valores que se pueden escoger es alto, por lo que el tratamiento es similar al de una variable continua. Es decir, si se hiciera la pregunta de ¿cuál es la probabilidad de que el sueldo mensual de un trabajador escogido al azar sea exactamente 498.751 pesos? Seguramente la probabilidad es prácticamente 0 de que sea exactamente ese valor,
Sin embargo, si la pregunta fuera ¿cuál es la probabilidad de que el sueldo esté entre los 450.000 y los 550.000 pesos? Eso sí es posible calcularlo con las fórmulas asociadas a una variable continua. La probabilidad de una variable aleatoria continua. Continuando con lo dicho anteriormente, una variable aleatoria continua se puede representar a través de un histograma de frecuencias relativas, en donde la base de cada barra del histograma es un intervalo de datos, y la altura es la proporción de los datos respecto al total que están contenidos. Es decir, que las alturas son porcentajes de acuerdo a la cantidad total de datos. El histograma muestra cómo se distribuyen los datos. Es muy importante que la palabra que distribuyen significa que hay un cierto orden de izquierda a derecha en el eje X respecto a la variable que se está estudiando, de tal manera que se pueda interpretar cómo se va comportando la variable a medida que se avanza en el eje X. La función de densidad de la probabilidad de una variable continua es aquella cuyo gráfico toma la forma de distribución de la variable considerando que se cuenta con muchos datos, clasificados en datos muy pequeños. Entonces, cada una de estas barras representa el conteo o la frecuencia absoluta de una cierta cantidad de datos. Si esto fuera una curva con infinitas barras, entonces tendríamos la semejanza absoluta con esta barra continua que está aquí. Entonces, a medida que se aumenta la cantidad de los datos y el número de los intervalos, la forma del histograma se acerca cada vez más a lo que se entiende como una función de densidad de la probabilidad, que es lo que está en azul. Resumiendo un poco lo anterior, la probabilidad de una variable aleatoria continua. Si A y B son valores de una variable aleatoria continua, la probabilidad de que esta variable continua se encuentre entre A y B es igual al área que está encerrada en este gráfico, delimitada justamente por los extremos de A y B. Es decir, con el ejemplo de los sueldos, ¿cuál es la probabilidad de que el sueldo esté entre los 450.000 y los 550.000? Sería esta área que está pintada abajo la distribución de probabilidad. Teóricamente, la probabilidad de que sea exactamente el punto A solo una línea, su probabilidad es cero si está sola. Sin embargo, cuando se hace un barrido se transforma en área. Y esta área representa la probabilidad de que la ocurrencia del evento esté entre los límites A y B. Otra forma de referirse a esto también es con barridos de áreas a la izquierda o a la derecha de un valor. Por ejemplo, si se quiere indicar la probabilidad de que X sea menor que B, es el área que está a la izquierda del B. O la probabilidad de que el X sea mayor que el A es el área que está a la derecha del A. Como se había dicho anteriormente, la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor fijo es cero, por lo que habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, consideremos una variable aleatoria cuyos valores son las estaturas de toda la gente mayor de 18 años de edad, entre dos alturas cualquiera. Por ejemplo, entre 1,63 m y 1,65 m hay un número infinito de alturas posibles, una de las cuales sería 1,64, 35, 1,45, etc. metros. Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar una persona al azar que mida, y esto es bien importante, exactamente estos metros de altura, es decir, que no sea una persona del conjunto infinitamente grande de alturas cercanas a 1,64 m, es remota. Por esto asignamos una probabilidad cero a tal evento.
Esto es importante que lo tengan presente. La función que habría que graficar para que se muestre esta curva, es de este estilo, donde muchas de estas letras que aparecen acá son números, a excepción de x, que es la variable realmente donde se va a decir la probabilidad de que esté entre tales valores de x o que sea mayor que un cierto x o menor que un cierto x. De esta expresión lo importante es saber que existe primeramente, que es una función que genera esta figura, esta curva, y vamos a analizar las características que tiene esta curva. El coeficiente de asimetría y kurtosis son iguales a 0. Recordando la materia de pruebas anteriores, el coeficiente de asimetría permite identificar si los datos se distribuyen de forma simétrica o asimétrica alrededor de la media aritmética. La curva de distribución normal es simétrica, por lo que en teoría este coeficiente debería ser 0. Pero en la práctica, como se había dicho anteriormente, se admite que esté en una franja entre el menos 0,5 y el 0,5 para decir que en la práctica el coeficiente de asimetría es 0. Si la distribución no es simétrica, entonces no es normal. Como por ejemplo una asimetría positiva cuando los datos están más cargados a la izquierda de la media, o una asimetría negativa cuando el coeficiente está más a la izquierda del menos 0,5, se interpreta que los datos en realidad están cargados más a la derecha de la media. Las medidas de distribución respecto a la kurtosis permitía determinar el grado de concentración de los datos que hay en torno a la media aritmética. Los datos que están distribuidos normalmente son la línea de base para la kurtosis, por lo que tienen una kurtosis 0, pero también se permite un margen entre menos 0,5 y 0,5 para decir que es 0. Si hay una alta concentración en torno a la media, es decir, leptocúrtica, entonces no es normal. Y si también hay una baja concentración de datos en torno a la media, también se dice que no es normal. Otra característica importante de la curva de distribución normal es respecto a su desviación. Considerando una muestra o el valor de la desviación, en este caso, considerando la media de una población y su desviación, se pueden estimar intervalos en donde las probabilidades de ocurrencia van creciendo a medida que crece la distancia a la media. Es decir, según lo que sale aquí, si esta es la media mu o mu de una población, supongamos que la media de una población es la media de la estatura y que esa estatura media sería, por decir algo, 1,75 m. Y que la desviación es de 20 centímetros. Eso quiere decir que a partir de 1,75 m nos separamos 20 centímetros a la izquierda y 20 centímetros a la derecha, el 68% de la población estaría en estos casos, en esta zona de acá. Lo mismo, si a partir de esa media de 1,75 m nos separamos dos veces los 20 centímetros, es decir, 40 para un lado y 40 para el otro, eso significa que el 95% de los casos va a estar encerrado en esa zona. Y similar para el tercer caso, ya con 3 desviaciones a la izquierda y 3 desviaciones a la derecha, la zona encerrada representa prácticamente el 100% de los casos posibles. Aquí aparece un ejemplo con la distribución normal del peso, donde la media del peso es 57 kilos, y considerando entonces una desviación de 2,
se ve que si nos separamos 2, es decir, en este caso una desviación, que serían 55, y 59 a la derecha, en este rango estaría el 68% de los casos. En el laboratorio se resuelven entonces ciertos ejercicios utilizando la función de distribución normal, que se escribe normalmente o de forma similar a lo que aparece acá, como distr.norm, con algunas variantes. Y para verlo en un ejemplo, las fórmulas tienen este formato y lo importante es saber identificar para qué se quiere calcular. Si lo que se pide es que la probabilidad de x sea a lo más un cierto valor, llamado k, o menor que ese valor, esto a diferencia de la distribución binomial, al decir a lo más k, eso quiere decir que está incluido el k, o decir menor que k, en el caso de una distribución que es continua, son lo mismo. Es decir, menor que k, en la práctica igual lo incluye. Y esto es muy importante porque es diferente a la distribución binomial, en donde si k era un número, por ejemplo 10, en este caso la probabilidad de menor que 10 en una binomial hubiese sido hasta el 9. Sin embargo, acá la probabilidad de que x sea a lo más 10 es lo mismo a decir menor que 10. Dentro de los parámetros de la distribución se ingresa el valor de tope, la media de la población, la desviación y el 1 que siempre irá activado porque es la zona acumulada del gráfico, tomando todos los infinitos casos posibles que están hasta ese valor de k. Si lo que se pretende es calcular entonces la probabilidad de que el x sea al menos k o mayor que k, siguiendo el ejemplo anterior, al menos 10, va a ser lo mismo que mayor que 10. Y considerando que la curva completa equivale al 1, si lo que se quiere es calcular lo que está más allá de un cierto valor a, entonces se calcula al 1, se le quita la zona que no se quiere, que sería la zona que está aquí en blanco. Y esta zona en blanco es lo que está aquí. Por lo tanto, 1 menos lo que está en blanco queda lo que se quiere, que es que el x sea mayor que este valor de a. Tanto la media como la desviación se pueden obtener con las fórmulas que aparecen y que hemos utilizado antes. Puede ser la desviación estadística con la p, que significa poblacional, y el promedio. Promedio al final es la media. Ejercicio utilizando las funciones de Excel. El tiempo en horas que una persona dedica a navegar en Internet en una semana se puede considerar como una variable aleatoria, digamos x, la cual tiene un comportamiento aproximadamente normal con un tiempo medio de navegación de 10 horas a la semana y una desviación estándar del tiempo de navegación de 2,5 horas. Se selecciona una persona al azar y determine cuál es la probabilidad de que esta persona haya navegado en Internet a lo más 5,7 horas. La pregunta B es cuál es la probabilidad de que haya navegado entre 6,2 y 14,8 horas. Y la pregunta C es cuál es la probabilidad que haya navegado en Internet por más de 12,5 horas. Entonces, la probabilidad de que haya navegado en Internet a lo más 5,7 significa lo mismo que menos que 5,7. En la zona del gráfico significa que si la media es 10 y el valor que se pide es de 5,7, quiere decir que es el barrido de la zona que está del 5,7 a la izquierda. Por lo tanto, tomando los datos de que la media es 10 y la desviación es 2,5, se ingresa la fórmula directamente de distr.norm, 5,7 que es el valor que se está dejando como tope, con una media 10, con una desviación de 2,5 y el 1 porque es acumulado, es decir, todos los casos que están a la izquierda. Esto da como resultado un número decimal 0,0427 que en versión porcentaje es 4,3%. Por lo tanto, la probabilidad de que haya navegado a lo más 5,7 es muy baja,
4,3%. Esto tomando en cuenta que la media es 10 y que la desviación es 2,5. En la pregunta B, ¿cuál es la probabilidad que haya navegado en Internet entre 6,2 y 14,8 horas en una semana? Por lo tanto, podemos ver del dibujo anterior que la probabilidad va a aumentar porque es una zona que está rodeando al 10. Entonces, entre 6,2 y 14,8 horas en una semana. Es esta zona que está entre el 6,2 y el 14,8. Aquí cuando ya dice entre 6,2 y 14,8, por ser una distribución continua y lo que hemos nombrado reiteradas veces, el 6,2 y el 14,8 sí están incluidos. Y en este caso, independientemente de que no lo indique, se debe asumir como tal. Esa es una diferencia importante con las distribuciones discretas como la binomial. Entonces, si se quiere esa probabilidad, lo que hay que hacer es calcular la zona que está a la izquierda del 14,8, toda esta zona, y quitarle la zona que no queremos, que es desde el 6,2 hacia la izquierda, de tal forma que quedará la zona que está pintada. Y esto se hace de la siguiente manera. La probabilidad de que el x esté entre el 6,2 y el 14,8 es lo mismo que la probabilidad de que sea menor que 14,8, quitándole la probabilidad de que el x sea menor que 6,2. Y con eso da como resultado 0,9, que como probabilidad o porcentual es 90,8%, lo que habíamos pensado que es una probabilidad bastante alta, considerando que la media es 10, es muy probable que una persona elegida al azar esté navegando entre 6,2 y 14,8 horas. Y finalmente, ¿cuál sería la probabilidad de que esta persona haya navegado más de 12,5 en una semana? Eso quiere decir que es una zona que está a la derecha de un valor. La lógica que hay que utilizar es que la curva completa tiene un área de 1, que es el 100%. Si al 100% le quitamos la zona que no queremos, que es la que está antes del 12,5, entonces obtendremos la zona que está pintada. Es decir, al 1, que es el 100%, le quitamos la probabilidad de que el x sea menor que 12,5, dando como resultado 15,9%. Este número, el de la distribución que está antes del 12,5, es 84,1% aproximadamente, que es la zona que está en blanco. Como queríamos la zona que está a la derecha, al 1 le quitamos ese valor, dando el resultado que vimos a continuación, del 15,9%.